El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4 dice: aunque andamos en la carne, cada persona anda en la carne porque somos humanos. Aunque andamos humanamente, quiere decir, no militamos, no actuamos humanamente. Porque las armas, el armamento de nuestras milicias, de nuestros ejércitos, no son humanas, no son carnales, sino poderosa, fuerte, valientes en Dios para destruir o para la destrucción de fortaleza. ¿Cómo comienza la vida cristiana? La vida cristiana comienza con un vacío. Cuando la gente siente un vacío en su interior, algo que no puede llenar, cuando comienza a fatigarse y comienza a pensar qué ha hecho con su vida, dónde va a ir después, qué va a pasar cuando sea mayor. Cuando la gente comienza a pensar, se da cuenta que tiene un vacío interior, un vacío interno. Y ese vacío, sentir ese vacío, es de las peores sensaciones que un hombre experimenta, o una mujer. Cuando digo hombre, están incluidas las mujeres. Ese vacío crea en el ser humano una turbación. Ese vacío crea una sensación muy extraña. Una sensación para otros aterradora. Porque hagas lo que hagas, ese vacío no lo puedes llenar con nada. Puedes buscar en muchos lugares, puedes intentar diferentes formas para llenarlo, pero nada de eso será suficiente para calmar tu ansiedad. Eso es lo que le ha pasado con el COVID a mucha gente. De repente se vio privada de su libertad. De repente tuvo que encerrarse para preservar su vida. Y ahí es cuando la cabeza comienza a pensar, y comienza a sufrir, comienza a desesperarse, comienza a temer, porque no sabe si será el próximo. Y si es el próximo, tendrá que encontrarse con aquel Dios que dice creer o que dice no creer. Y entonces comienza la desesperación. Por eso los mayores están, no todos por supuesto, porque hay gente que tiene esperanza, pero la mayoría está desesperada, en depresión, en tristeza. ¿Por qué? Porque encontró un vacío en su corazón que no se llena con nada. Y ese vacío en el corazón lo pone Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios. La gente comienza a fatigarse y comienza a comer. Y si comienza a comer, después va a querer vomitar. La gente dice, bueno, después de esto voy a viajar, voy a irme acá, voy a irme allá, pero eso no te sacia, porque ese vacío no es provocado necesariamente porque te falte algo. Ese vacío es provocado por el mismo Dios, para que te des cuenta que tu situación espiritual está desordenada. El desorden provoca vacío
Y Dios te está llamando para que seas capaz de comenzar a poner en orden tu vida. Y entonces esos vacíos comenzarán a llenarse. La Escritura comienza diciendo en Génesis 1:2, vaya a su Biblia. Génesis 1:2, primer libro de la Biblia, comienzos significa. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿De qué hemos sido hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Y una vida desordenada está llena de tinieblas. Y para ordenarse necesita estar desordenada. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? 3 cosas. Primero, desorden. Luego, vacía. Y lo próximo para esa tierra vacía son las tinieblas. Raye en su Biblia, que usted no es tan inteligente como para que después lo vuelva a recordar. Raye en su Biblia. La Escritura dice que lo necio del mundo escogió Dios. No muchos sabios, no muchos inteligentes, precisamente para avergonzar a los que se creen muy sabios y muy inteligentes. Como dije al principio, si Dios no nos da una palabra, nosotros no tenemos paz. Pero una sola palabra de Él nos trae paz y contentamiento. Entonces, 3 cosas en el versículo: desorden, vacío y tinieblas. Dios no comenzó a poblar la tierra desordenada. Primero comenzó a ordenarla. De la misma manera pasa con tu vida, con la vida del hombre. El desorden de tu vida provoca vacío, y si no se llena correctamente ese vacío, las tinieblas comienzan a llenarla. ¿Qué clase de tinieblas llenan la vida del hombre? Donde hay vacíos, hay tinieblas. Y figurativamente, con las tinieblas viene la miseria. Viene la destrucción, viene la muerte, viene la ignorancia, viene la maldad, la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad. Las tinieblas también ocasionan depresión, amargura y diferentes estados de confusión. Pero si Dios llena tu tierra, esos vacíos van a desaparecer. Porque cuando entre la luz a tu corazón, las tinieblas se irán. Compruébelo esta noche. Entre a una habitación sin luz y encienda la luz, y las tinieblas van a desaparecer. Exactamente pasa en el corazón del hombre. Se enciende la luz de Dios y las tinieblas tienen que desaparecer. Si reconoces que necesitas a Dios y haces las paces con Él, las tinieblas se irán cuando la luz de Cristo llene tu vida. Entonces se hará realidad lo que dice Génesis 1:3. Mira ahí en su Biblia. Vimos Génesis 1:2, ahorita nos vamos a Génesis 1:3. Tenemos un Dios que es sumamente sabio y nosotros tenemos que aprender a honrarlo. Y dijo Dios en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué pasó con las tinieblas que cubrían la faz de la tierra? Corrieron a esconderse. El plan de Dios para nuestra vida es la salvación. ¿La salvación de quién? La salvación del pecador. El hombre no puede salvarse por méritos propios. Les estaba enseñando que la gente hace muchos sacrificios para que Dios le perdone. Pero en realidad el único sacrificio que necesita la gente para que Dios le perdone es el sacrificio de la cruz.
El sacrificio de Cristo es el único sacrificio que el hombre necesita, porque ese sacrificio nos salva, nos perdona, nos justifica, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Ese proyecto, podemos decir, o ese plan de Dios, fue algo que nació en el corazón de Dios. Fue su diseño, fue su estrategia, salvar a la humanidad de la condenación eterna por los méritos de uno. Dice la Escritura, por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Y de ahí que todos nacemos pecadores, bien inclinaditos a lo malo. Siempre a hacer lo malo y a buscar las oscuranas para hacer lo malo. Pero por un hombre, también dice la Escritura, Cristo entró la salvación al mundo. O sea que heredamos el pecado en Adán, pero heredamos la salvación en Cristo si queremos. Acá heredamos el pecado, querramos o no querramos, pero la salvación la heredamos diciéndole al Señor, perdóname, reconozco que tu sacrificio ha sido perfecto para limpiarme, para perdonarme y para salvarme. Reconozco que tu Padre es sabio y reconozco que por amor te envió para salvar mi vida. Por eso cada persona en este universo necesita saber que Dios le ama y que tiene un plan para su vida. ¿Cuántos necesitan saber que Dios les ama? Levanten su mano. ¿Por qué necesitan saber que Dios les ama? Porque el diablo les ha dicho, Dios no te ama, Dios no te ama, sos un pecador, sos una pecadora, Dios no te ama. Por eso es que el hombre necesita saber que Dios le ama. ¿Y cómo lo vamos a saber? Leyendo la Escritura. Lo que le vengo diciendo hace 37 años, lean la Escritura, porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo. Y no es al mundo redondo, es al mundo humano. Al mundo humano, que ha dado a su Hijo, Jesucristo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitan saber que fue el amor del Padre que hizo que enviara a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y cada persona en este mundo es especial para Dios, es única. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo, por el amor que te tiene. Y no lo envió de vacaciones, sino que lo envió a morir en una cruz como ofrenda, en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Ninguno de nosotros merece el amor y la protección del Padre, pero gracias a lo que Él dispuso, a lo que Él planeó, a su estrategia, a lo que Él determinó, nuestra salvación no depende de nuestros méritos personales, sino exclusivamente de su amor, porque Dios es amor. No tiene un poquito amor, Él es amor. No lo da en migajas, porque lo tiene en abundancia. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver su propósito en Juan 10:10, que dice, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es su propósito y su plan. Es vida completa para el hombre. El hombre no tiene plata y llora. No tiene trabajo y llora. Pero no llora así por sus pecados. Cuando lloren así por sus pecados, entonces Dios le abrirá camino.
es especialista en abrir caminos. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree en el que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. El Padre lo envió. Ese que cree en su palabra y que cree en el que le envió, Dios el Padre, tiene vida eterna. Y ese que cree no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ya estaba muerto en sus delitos y pecados. Y Jesús lo resucita de la muerte del pecado a la vida en el Espíritu. Entonces, ¿cómo estabas antes de conocer a Cristo? Muerto. ¿En qué? En tus delitos y en tus pecados. ¿Vas a seguir viviendo así? No. Porque el que estaba muerto y viene a una vida nueva, no puede seguir viviendo igual. Porque si vive igual, quiere decir que no nació de nuevo. No pasó de muerte a vida. Para la segunda etapa, necesitamos colaborar activamente con Él. Porque es un trabajo de demolición de fortalezas. ¿Qué es eso? Consiste en derribar, en demoler, en derrumbar antiguas formas de pensamiento para poder poner nuevos cimientos, nuevos fundamentos de vida. ¿Con qué? Con la palabra. Aquí dice, el que robaba ya no robe más. Ese es un fundamento. Sino que trabaje con sus manos. Mire cómo la Biblia está llena de consejos, llena de enseñanza para que nosotros las pongamos en práctica. Primera de Pedro 2:1 dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, ¿cómo vamos a hacerlas nuestras las palabras? Vamos a almacenarlas en nuestro corazón, vamos a guardarlas, vamos a pensar en ellas. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son un tesoro en el corazón del hombre. Y si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas la palabra, la sabiduría, el discernimiento como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces cuando hagas eso encontrarás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque el temor de Dios no te hace estar ocioso. El temor de Dios no te hace seguir en las mismas picardías de antes. El temor de Dios te trae a la palabra y Él mismo te va enseñando. Por eso dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y almacenas y guardas y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces hay un trabajo, hay una búsqueda constante. Entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Las fortalezas mentales son patrones de pensamiento que nos llevan a un tipo de conducta. Por eso cada cristiano debe preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo este pensamiento malo, sucio, lascivo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Soy yo la que está pensando así?
¿Son pensamientos sembrados? ¿Vienen de Dios? Por supuesto que no vienen de Dios. Entonces hay dos fuentes. O es el maligno o somos nosotros que tenemos mal fundamento en nuestra vida. Por eso el salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Porque el pecado de Adán y sus consecuencias cayeron sobre nosotros. Heredamos esa inclinación a lo malo. Y otra razón es porque aunque recibimos el regalo de la salvación, el pecado sigue en nosotros. Por eso, por esa causa, por ese motivo, para vivir en victoria debemos trabajar con Dios para encontrar la raíz que ocasiona el pecado. Y otra razón más es que hacemos lo que hacemos porque ese tipo de conducta la aprendimos en nuestras casas. Es decir, heredamos los pecados de nuestros padres y los imitamos. También tenemos pensamientos conscientes y no siempre son buenos. Por eso es que somos responsables de ello. Pero hay un problema más que está más profundo en el inconsciente y no sabemos que está allí. Y eso controla nuestro comportamiento. Y ese es el fruto de nuestras malas experiencias, de nuestros traumas, abusos físicos, verbales, sexuales. Eso trae también fortaleza de resentimiento, de temor, de inseguridad, de complejos, de malicia y de desconfianza. Levantamos también fortalezas mentales cuando creemos las mentiras del diablo en contra de Dios, en contra de nosotros mismos y en contra de los demás. Entonces, sin la ayuda de Dios, se nos hace muy, pero muy difícil renovar nuestra mente. Necesitamos esto. ¿Qué se llama esto? Biblia, palabra de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de una guerra espiritual que tenemos contra un enemigo común. Y por eso nos anima a usar la armadura de Dios. Nos anima a conocer la verdad de Dios, su palabra, la Biblia. Porque al conocer la verdad seremos libres y la Escritura lo afirma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos vienen de un trasfondo de idolatría? ¿Y cuántos ya dejaron esa idolatría? Si la verdad se le hizo real en su vida, usted dejó de ser un idólatra. Pero no se olvide que no solamente se idolatra ídolos, se idolatran personas, se idolatran esposos, se idolatran esposas, se idolatran hijos. Se idolatran teneres, se idolatran estatus, se idolatran profesiones. Todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios es idolatría. Hemos vivido años bajo patrones de pensamientos errados. Es parte de nuestras costumbres. Y la actitud frente a ellos, a esos patrones, es normal. Así que si Dios no nos ayuda, si Dios no se nos revela, no vamos a saber qué es verdad y qué no lo es. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades, iglesias, pueblos, naciones han vivido en el engaño. Y nosotros también. Por eso hay gente tan cerrada que dice, a mí no me hablen de religión. Yo soy tal cosa y voy a morir así. Decisión personal. Cerrada, la mente cerrada. Nada le entra. Tiene que Cristo resucitarlo de muerte a vida para que pueda entender la palabra. Y muchos no saben que Dios es un Dios de cambio. Es un Dios de transformación. Él va realizando cambios progresivos en nuestras vidas. Él no es estático. No se queda tratando con nosotros de la misma manera siempre. Cambia de métodos a fin de que lo entendamos.
En Génesis 6, el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el corazón del hombre es de continuo al mal. Noé, levántate, hijo Noé, has hallado gracia a mis ojos, vas a hacer un arca, la vas a hacer de madera de gómer, la vas a untar y la vas a calafatear, la vas a preparar con estas dimensiones, porque he decidido el fin de toda esta civilización perversa, que su pensamiento solo es de continuo al mal. Y 120 años estuvo predicando Noé. Arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse. Dios va a castigar la civilización. Haciéndose la burla de Dios y de su profeta. Hasta que después, cuando estuvo el arca preparada, Noé escuchó la voz de Dios que le dijo, entra, Noé, con tu familia. Y la gente que se burla de Dios dice, ay, ya lo veo pues a Noé a carrera, cazando mariposas, cazando pajaritos. ¿Por qué dice esa estupidez? Porque no sabe que dice la Escritura que el Señor los llevó. Entonces comienza a imaginarse en su pobre mente, en su pobrecita mente, que estaba Noé cazando animales, pajaritos y cosas así para meterlos al arca. Dios mismo los llevó, y cuando estuvo completo el arca, Dios mismo cerró la puerta. ¡Blan! La puerta cerrada. Nunca había llovido, porque dice la Escritura que salía un vapor de la tierra y eso mojaba las plantas, les daba vida a todo. Nunca habían visto caer del cielo lluvia. Pero resulta que el día que Noé entró en el arca y la puerta fue cerrada, comenzaron a caer las primeras gotas. Imagínenselo. La gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mirando caer las primeras gotas. Y los más avisados se dieron cuenta que se estaba cumpliendo lo que Noé les venía predicando 120 años. Y comenzaron a gritar, comenzaron a correr. Abrí Noé, queremos entrar. No podía abrir Noé la puerta, porque la puerta había sido cerrada. La puerta de nuestra salvación hoy en día se llama Jesucristo. El día que Dios cierre la puerta, el día que Dios diga, se acabó el tiempo, la gente va a gritar desesperada. Unos, como siempre, van a blasfemar y van a gritar y van a decir, ¿qué Dios es este que nos hace esto? Pero hace más de 2000 años que vienen predicando el Evangelio del reino, el Evangelio de la salvación de Jesucristo. Más de 2000 años predicando. Y la gente en las mismas que el tiempo de Noé. Termino con esto. No tengan miedo a lo desconocido, a lo poco familiar. Muchos no quieren avanzar en la fe porque tienen miedo. Dicen, no, yo no puedo ir más adelante, hasta aquí nomás, me da miedo. Porque está pensando, me van a prohibir esto, me van a prohibir. Nadie te prohíbe nada. Es esta el que te endereza. Aquí no dice, no van a usar pantalones. No dice. Aquí no dice, tienen que tener el pelo hasta la cadera. No dice. Son inventos humanos. No dice eso la Biblia. Tienen que aprender a avanzar, porque necesitan esa transición.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.